En cuanto abrí los ojos, instintivamente me llevé la mano a la cintura. Pero no sentí el arma que debería haber estado allí. Me quedé un poco desconcertado. Entonces giré la mano y me la llevé al cuello. Tampoco tenía el bulto del chip en el cuello. Soy libre. Me he librado del control de la organización. ¿Pero no debería estar muerto? Violet me apuñaló en la garganta en la calle. Ese fue el accidente que tanto anhelaba. Una oportunidad para liberarme de la organización. Aunque me costara la vida. Observé mi entorno. La escena que me rodeaba me resultaba muy familiar. Parecía la escena del orfanato de mi infancia. Cuando miré hacia abajo y vi mis manitas blancas y tiernas, sin callos tras años de práctica de artes marciales, me cubrí la cara y no pude evitar reír a carcajadas. Así que renací. ¿Qué día es hoy? Scarlett. Ven aquí rápido. Hoy es el día de la adopción. Todos están aquí. Y solo faltas tú. La abuela Dean me animó a ir rápidamente al salón de recepción. Allí efectivamente vi a la adinerada pareja que me había adoptado en mi vida anterior. Estas dos personas vestían de oro y plata. Tenían un porte extraordinario. Y eran buscadas por todos los niños. Que ansiaban ser sus hijos. Sin embargo, me encogí como un ratón al ver un gato. Manteniéndose lo más lejos posible de estas dos personas y escondido en un rincón. Estas dos personas no eran ricas en absoluto. Y ni siquiera eran pareja. Eran simplemente personas enviadas por la organización para buscar específicamente las semillas de asesinos. Y el primer obstáculo para los niños seleccionados era una batalla campal. O mataban a otros. O que otros te maten. Miré a Violeta. Que se esforzaba al máximo. Y negué con la cabeza. Con solo ver su actuación, supe que ella también debía haber renacido. Al ver que la pareja adinerada la miraba con interés, Violet sonrió triunfalmente. Se giró y me vio escondido en un rincón. Ella se burló y caminó tranquilamente hacia mí. Parece que tú también has vuelto. Esta vez. Ni se te ocurra competir conmigo. Voy a ser la hija de esa pareja adinerada y viviré una vida gloriosa de ahora en adelante. En cuanto a ti. Quédate en el fondo el resto de tu vida. Violet era tan arrogante que parecía que ya había vivido la vida cómoda que había imaginado. Si te falta dinero en el futuro. Puedes venir conmigo. Quizás te dé una oportunidad y te deje ser mi sirvienta. Eres perfecta para esto. Mirando a Violet, que hablaba con exageración delante de mí, bostecé de aburrimiento. Haz lo que quieras. Te recuerdo amablemente que no son tan simples como crees. Violet no se tomó en serio mis palabras. Claro que sí. Es una pérdida de tiempo hablar con alguien como ella. Caminé hacia la única pareja que no había sido elegida por otros niños en la escena. Vestían de forma descuidada. Con la espalda encorvada. Y parecían estar acostumbrados a que nadie los eligiera. Eran la familia de trabajadores de limpieza que Violet había elegido en su vida anterior. No mostraron ninguna sorpresa hasta que me acerqué a ellos. ¿Te gustaría ser mi mamá y mi papá? Como el mejor de la organización. Mis dotes actorales eran excelentes. Y no me importó comportarme como una niña pequeña. La pareja se miró y asintió con entusiasmo. Me abrazaron con lágrimas de gratitud. Me abrazaron sin expresión alguna. En mis dos vidas, casi no me habían abrazado. Sin embargo, la sensación de ser abrazado tampoco fue tan desagradable. Otros niños fueron a realizar los trámites con los padres que habían elegido. Y Violet se quedó después de decirle algo a la pareja adinerada. Se cruzó de brazos y se acercó a mi triunfante. Y soltó una risa desdeñosa. Scarlett. ¿De verdad que los elegiste? ¿Estás loco? Si los elegiste, terminarás barriendo las calles como ellos el resto de tu vida. Solo eres un inútil que alimenta la basura. La pareja se soltó torpemente del abrazo. Sintiéndose impotentes ante tal burla. Observé los alrededores con frialdad. Bien, tú también. No hay cámaras.
Les pedí a mis padres que dirigieran la recepción primero para completar los trámites. Y luego los buscaría. Después de verlos irse, me di la vuelta y le di una bofetada a Violet, emitiendo un sonido nítido. Violet se cubrió la cara y soltó un grito estridente. Escarlata. ¿Cómo te atreves a pegarme? Siempre serás el último sin alimentar basura. ¿Y aún te atreves a pegarme? Sin decir palabra, le di una bofetada en el otro lado de la cara. Miré fijamente a los ojos aterrorizados de Violet. Dije palabra por palabra, puedes insultarme pero no a mis padres. La abuela se sintió atraída por el grito más entrecortado de Violet. Violet fingió lástima y me señaló, diciendo que la había intimidado. Al ver que la abuela estaba a punto de descargar su ira conmigo, Violet esbozó una sonrisa maliciosa. Luego su expresión se congeló porque yo también rompí a llorar. Parecía estar muy angustiado. Sollocé y le conté mis quejas a la abuela. Violet no solo maldijo a mis padres y habló mal de ellos. Pero cuando me oyó rebatirla, incluso intentó golpearme. Nos empujábamos y nos agredíamos. Y la golpeé sin querer. La mirada seria de la abuela se volvió hacia Violet. De verdad, quiso refutar Violet. Pero mis palabras casuales lo desconcertaron. A esa pareja adinerada probablemente no le guste un niño que miente. No les hará bien que lo descubran. Violet casi rechinó sus dientes de plata y a regañadientes expulsó un murmullo de su boca. Sí, habiendo cumplido mi obsesión. Lo dije. Lo siento, Scarlett. Viendo a Violet regodeándose en su ira. Sonreí y dije que no importaba. Con sus habilidades probablemente ni siquiera sobreviviría a la primera ronda de entrenamiento mortal. ¿Para qué molestarse en discutir con un muerto? Bien. Empaca tus cosas y prepárate para irte. Ya has cumplido con los trámites para tus padres. La abuela notó el conflicto entre Violet y yo y salió para calmar las cosas. Violet resopló con frialdad y salió de la sala de recepción. Yo también caminé a paso rápido para encontrar a mis nuevos padres. Cuando salí del orfanato, oí a la pareja adinerada preguntarle a Violet cómo se había hecho la herida en la cara. Violet respondió apretando los dientes que se la había causado una perra. Solo sonreí y me dio igual. Tomé de la mano a mi mamá y a mi papá, respectivamente. Salí del orfanato. Una nueva vida estaba justo frente a mí. 3 años después, seguí a mis padres a mi nuevo hogar. Esta casa no era grande. Solo una docena de metros cuadrados. Las instalaciones de la casa eran antiguas. Y la iluminación era deficiente. Estaba muy oscuro. Pero en mi corazón, todo aquí brillaba intensamente. Solo porque eran parte de casa. Mi madre adoptiva. Verde, verde. Me acarició la cabeza con cariño. Debes estar equivocado al estar con nosotros. Negué con la cabeza. No me equivoco en absoluto. Me gusta mucho este lugar. Mi mirada se posó en la única foto de la habitación. Las personas de la foto no eran la pareja. Mi mamá notó mi mirada y sonrió al explicarme que era Michelle Yeoh, una actriz de artes marciales a la que admiraba mucho de joven. Actriz de artes marciales. Medité mucho sobre esta palabra, aunque limitada por mi condición física. Aún conservaba las habilidades básicas de matar de antes. Además, mi actuación tampoco era mala. Me pareció que era ideal para esto. Guardé este pensamiento en lo más profundo de mi corazón. Disfruté de una cena caliente en mi nuevo hogar. Al verme devorar la comida, mi mamá me dijo que comiera despacio. Que nadie me lo pediría. Pero en el campo de entrenamiento de la muerte, si no luchabas, pasabas hambre. Si tuvieras hambre, perderías tus fuerzas. Y si perdieras tus fuerzas, morirías. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Mirando las radiantes sonrisas de mis padres bajo la luz, obedientemente comí más despacio. Esa noche, cuando soñé que innumerables cámaras me apuntaban. Y en ese momento caminaba por la alfombra roja con un vestido lujoso. Un reportero aprovechó el hueco entre los guardias de seguridad y corrió hacia mí. Señorita Scarlett.
¿Qué opina de las magníficas artes marciales que mostró en su reciente película? Muchos internautas sospechan que fingió y usó una doble. Respondí con naturalidad. Nunca uso dobles. Ese era yo. ¿Cómo estaba? Y sí que sé artes marciales. El guardia de seguridad se adelantó para detener al reportero e intentó llevárselo a rastras. Hizo la última pregunta. «Ben, ¿cómo aprendiste artes marciales?» Incliné la cabeza y pensé un momento antes de responder. Si matas a suficientes personas, lo aprenderás. Porque estudiar es una cosa. Y la escuela es un lugar lleno de problemas. Sin embargo, cuando vi a mi compañero de escritorio, mi corazón vaciló. Como un asesino as. Recuerdo con claridad la cara de cada objetivo. Y la de mi compañera de escritorio, Ava. Era mi último objetivo. Estaba seguro de que no me equivocaría. Fue camino a matarla cuando me topé con el accidente de Bayelit. Según la información proporcionada previamente por la organización, Ava era la hija real de una familia que vivía en el exterior. Su familia adinerada no la descubrió hasta que ingresó a la universidad. Antes de eso, la solo tenía una madre borracha y jugadora. En la escuela, los profesores no le hacían caso. Y sus compañeros la hostigaban a menudo. ¿No era esta mi oportunidad? Si quería triunfar en la industria del entretenimiento en el futuro. Definitivamente necesitaba el apoyo de una patrocinadora. Si la protegía bien ahora, seguramente me devolvería el favor en el futuro. Mirando a la tímida Ava frente a mí, oculté mi emoción interior con una aparente calma. Después de la primera clase. Sentí que muchos en la clase sentían curiosidad por mí. Pero no querían acercarse porque Ava estaba a mi lado. Daphne era la excepción. Se acercó a mi escritorio y miró a Ava con furia. ¿Por qué eres tan desconsiderada? Cuando me veas venir, sal de aquí. No quiero oler ese hedor agrio en ti. Ava se levantó en silencio y estaba a punto de irse. Le agarré la mano y la miré a los ojos presa del pánico como un pequeño ciervo. Está bien. No tienes que irte. Soltando su mano. Me giré y miré a Daphne. Si tienes algo que decir, dilo. Si no, por favor, no vengas a molestarme. Daphne arqueó las cejas y puso las manos sobre el escritorio. Dije, ¿te crees tan genial solo por ser novato? Ve y pregunta. Todos saben que soy el jefe de toda la escuela. Ella solo miró a la temblorosa Ava con una mirada de Daphne. Solo quiero decirte que a nadie en toda la clase le gusta Ava. Si te haces amiga de ella. Te lo digo ahora. Te garantizo que no podrás hacer un segundo amigo. Fue tan infantil. Al escuchar estas palabras me quedé sin palabras. Pero también era bueno así. Solo me preocupaba no encontrar la manera de acercarme a Ava. ¿Eso es todo? ¿Tienes algo más? Si no, no me molestes. El rostro de Daphne se ensombreció. Y resopló con frialdad. Mi padre siempre dice que las buenas palabras no pueden persuadir a los condenados. Eres exactamente el tipo de persona de la que habla. No te vayas hoy después de la escuela. Ya verás lo que te espera. Daphne regresó furiosa a su asiento. Al empezar la segunda clase, Ava me pasó una nota. Me convenció de reconciliarme con Daphne. Dijo que Daphne conocía a mucha gente de la alta sociedad y que no tenía por qué hacer semejante estupidez por ella. Le dije que no era ninguna estupidez y la invité a ir a casa juntas por la noche. Al terminar la escuela por la tarde, Daphne nos bloqueó a Ava y a mí en el callejón con sus varias cisternas. Yo protegí a Ava detrás de mí. Enfrentando a estos pequeños peces frente a mí. Los tiré al suelo en menos de un minuto. Era demasiado doloroso ponerse de pie. Daphne seguía terca en ese momento. Scarlett. Espérame. Llamaré a mi hermano para que te dé una lección más tarde. No me tomé en serio sus palabras. Ahora hago entrenamiento físico todos los días. Junto con mis habilidades de mi vida anterior, tengo posibilidades de ganarle a un adulto. Es solo que no puedo matar gente. Lo cual limita un poco mi rendimiento. Alá me agarró la mano con entusiasmo.
Escarlata. Eres increíble. Los derribaste a todos de una vez. Agité la mano y dije que era solo una nimiedad. No te preocupes por ellos en el futuro. Conmigo aquí. No se atreven a hacer nada. Sentí la admiración de Ava por mí en su corazón. En secreto me sentí encantado. Genial. La preferencia del patrocinador ha aumentado. El tiempo ha pasado como el agua. Daphne, de hecho, llamó a su hermano más tarde. Pero también lo derribé. Desde entonces, ya no hablaba con exageraciones delante de mí. Mi relación con Ava se fue estrechando cada vez más. Con mi apoyo, ella fue superando poco a poco su anterior complejo de inferioridad. También me familiaricé cada vez más con mis padres. Incluso le conté a mi mamá mi sueño de ser actriz de artes marciales en el futuro. Simplemente me paró la cabeza y lo tomó a broma. Sin embargo, ella me consoló. Scarlett definitivamente se convertirá en actriz de artes marciales. Entonces mamá confiará en ti. Todo marchaba bien. Y parecía que ya tenía un futuro brillante en mis manos. Hasta unos años después, cuando estaba en mi último año de preparatoria. La escuela celebró una ceremonia para celebrar nuestra llegada a la edad adulta. Una tarde tranquila. Me separé de Ava en una bifurcación y volví a casa como siempre. Antes de abrir la puerta, sentí un ligero olor a sangre. Una premonición ominosa me invadió el corazón. Después de llamar a la policía, abrí la puerta temblorosamente. Dentro, mi madre yacía en un charco de sangre. Y Violet sostenía una daga en la mano. Apuñalaba a mi madre repetidamente. Oí el sonido de la puerta al abrirse. Violet me miró y mostró una sonrisa sangrienta. Regresé arrastrándome del infierno. Scarlett. Te debo mi supervivencia. Mientras hablaba, apuñaló a mi madre otra vez. Scarlett. Este es el regalo que te traje para la edad de los menos de los menos. ¿Te gusta? No importa si no te gusta. Entonces considéralo un regalo para mí, que me ha llegado en menos de una edad menos. 5. Aunque la sangre fluía sin cesar por todo su cuerpo, mi madre seguía gritando débilmente. Escarlata. Huye. Al oír esto, Violet curvó los labios y miró a mi madre. Vieja. Aún no estás muerta. En mi vida anterior no estaba muy contento contigo. Ganas muy poco dinero al día y aún tienes el valor de vivir. Ni siquiera me compraste un bolso. Es mejor que mueras. Con otra puñalada. Con el tiempo se fue directo al corazón. El pecho de mi madre ya no subía ni bajaba. En un instante sentí la sangre correr por todo mi cuerpo. Una bestia llamada ira en mi mente atravesó la jaula y se dirigió hacia el cielo. Odiaba la injusticia celestial. Miré fríamente a Violet, que reía frenéticamente frente a mí. Violeta. ¿Crees que hay cosas que tú puedes hacer y yo no? He pasado por todo lo que tú has pasado. Mientras ella estaba distraída con mis palabras, cogí la única arma blanca de la casa. Un pequeño cuchillo de fruta. Tengo más experiencia que Violet. Pero Violet, que sobrevivió al campo de entrenamiento de asesinos, tiene mucho mejor condición física que yo. Así que nos enfrentamos una y otra vez. Y solo pude obtener una ligera ventaja. Este punto muerto se rompió con el sonido de las sirenas de la policía a lo lejos. Violet me miró con resentimiento. Scarlett. No sigues las reglas. ¿De verdad llamaste a la policía? Solté un bufido distafónico y no le respondí. Hice todo lo posible por enredar a Violet y evitar que se fuera. A medida que las sirenas de la policía se acercaban, Violet entró en pánico y sus movimientos se distorsionaron. Justo cuando estaba a punto de aprovechar esta falla y derrotarla de un plumazo. Un dolor agudo me atravesó la nuca. Y mi cuerpo se desplomó hacia adelante involuntariamente. Mi conciencia se volvió borrosa poco a poco. Me mordí la punta de la lengua. Aproveché el dolor para recuperar un momento de claridad. Abrí los ojos para observar la situación. Amir y Est, con una túnica negra, se pararon frente a Violet y la regañaron.
Te dejé salir a descansar. Pero saliste y me causaste problemas. Ni siquiera puedes vencer a una chica normal. ¿Acaso aprendiste todas tus habilidades para nada? Violet quiso discutir. Pero no pudo revelar el secreto de mi renacimiento. Porque también era su secreto. Maestra. Antes de que llegara la policía. Déjame matarla. Violet sostuvo la daga y caminó hacia mí con una sonrisa de suficiencia. El hombre la detuvo. No tengas prisa. Manténla con vida. Deja un oponente. Será útil para tu progreso futuro. Solo en una crisis de vida o muerte se puede liberar todo el potencial. Violet guardó el cuchillo con resentimiento. Y los dos se fueron juntos de la escena. Finalmente no pude aguantar más y me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos. Ya estaba en el hospital. Miré al techo. Y las lágrimas me resbalaban por las comisuras de los ojos. La madre que finalmente conseguí me había abandonado para siempre. Recordando lo que me había dicho antes, me volví hacia mi padre, que me cuidaba a mi lado, y le dije: Papá. Debo ser actriz de artes marciales. Una muy famosa. Aún más famosa que Michelle Yeoh. La policía me interrogó como siempre. Me las arreglé para decir las palabras que había inventado. Tras firmar todos los trámites en la comisaría, encontré una cabina telefónica vacía. Cambié la voz. Y llamé a la comisaría. Por teléfono, les expliqué claramente la ubicación de todos los bastiones de la organización en todo el país y las apariciones de los líderes de cada uno. Y luego colgué el teléfono. Originalmente se había cumplido por obsesión. En esta vida. Ya no quería tener nada que ver con la organización. Pero como no quieren que tenga una buena vida, los destruiré. Tras repasar el plan mentalmente, caminé hacia el medio de comunicación más famoso de la zona. El asesinato de mi madre era la noticia más candente de la ciudad últimamente. Y definitivamente estarían interesados en mí. Al colaborar con los medios podrían conseguir ventas. Y puedo llamar la atención. Anteriormente planeaba ingresar a una academia de cine paso a paso y luego empezar a filmar. Pero ya no puedo esperar tanto. La culpa hacia mi madre me atormenta. Quiero convertirme en actriz de artes marciales cuanto antes. Le conté a mi padre sobre este plan. Guardó silencio durante un buen rato y luego me dio todos los ahorros de la familia. Negué con la cabeza y me negué rotundamente a aceptarlo. Encontraré mi propia salida. La colaboración con la empresa de medios fue fluida en cuanto supieron que yo era la sobreviviente de este homicidio. Sus ojos brillaban con una luz verde lobuna de emoción. Me hicieron un informe detallado, centrándose principalmente en mi trágica experiencia vital. Después de todo era huérfano, había sido adoptado por solo unos años y luego perdí a mi madre. En cuanto salió el informe, al instante me convertí en el objeto de compasión de toda la ciudad. Mucha gente quería donarme dinero y provisiones. Y las acepté todas y se las dejé a mi padre. Esta fue una compensación exigua para él. Cuando mi popularidad alcanzó su punto máximo, mencioné en un reportaje que mi sueño era ser actriz de artes marciales. En cuanto pronuncié estas palabras, varios equipos de filmación me enviaron invitaciones. Acepté todas. Ahora tengo que aprovechar cada oportunidad. Por el rodaje fui a la escuela con mucha menos frecuencia. Pero aún así hice todo lo posible por mantenerme en contacto con Ava. Este también era un plan B que tracé para mí. Aunque mis dotes actorales eran excelentes y me esforcé mucho en las escenas de acción. Todos los equipos de rodaje que me invitaron eran pequeños. Solo les interesaba mi popularidad. Y el nivel de producción era muy bajo. Todas las películas que protagonicé fracasaron. Poco a poco. Ningún equipo de rodaje estaba dispuesto a contratarme. Así que hice todo lo posible por ir a las audiciones. No importaba, aunque fuera un papel secundario. Siempre y cuando pudiera acercarme un poco más a mi sueño. Para entonces Internet ya había empezado a desarrollarse con fuerza. Los comentarios de los internautas sobre mí eran extremadamente negativos. Todos decían que ganaba dinero apoyándome en mi madre fallecida. Después de actuar en tantas películas,
¿Aún no conoces tus propias habilidades? Creo que solo se estaba exaltando en ese momento. ¿Quién sabe si es verdad o no? Ganando dinero a costa de tu madre muerta. Scarlett. ¿Qué descaro tienes? ¿Por qué no te golpeas la cabeza con un trozo de tofu y te mueres? Hice oídos sordos a estos comentarios y seguí con firmeza el camino que había elegido. En mi tercer año en la industria del entretenimiento. Un director muy famoso de la industria me contactó y me pidió que interpretara al villano en su nueva película. Acepté sin pensarlo. No podía dejar pasar una oportunidad tan buena. Esa noche Ava me envió un mensaje preguntándome si estaba satisfecha con el regalo que me había dado. Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera hija de la familia adinerada había regresado a la poderosa familia Ava. Le envié muchos emojis de corazón para agradecerle. Nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años y siempre hemos sido buenos amigos. Abrí el guión que me dio el director y planeé escribir un boceto de personaje para mi papel. Esta vez iba a interpretar a un asesino. 7 antes del estreno de la película. Hubo muchísimos insultos en internet hacia mí. ¿Cómo pudo esta actriz de segunda categoría participar en esta película? ¿Acaso el director está envejeciendo y perdiendo la vista? Con Scarlett en ella. Definitivamente no veré esta película. La opinión pública fue tan fuerte que el propio director tuvo que intervenir para explicar que conseguí este papel gracias a mi fuerza. De hecho, después de representar una escena para el director, quedó realmente asombrado y se culpó por haber sido cegado por los comentarios externos. Tuve la fuerza. Todos los regaños desaparecieron tras el estreno de la película. Todos quedaron atónitos con la asesina que interpreté. Tenía la frialdad y la crueldad de una asesina tradicional. Y también mostraba ternura y aburrimiento en ciertos momentos. Para la gente de esa época, esta sensación de contraste era muy novedosa. Además, esta película me dio una historia bastante trágica. Me convirtió en un villano con razón. Un villano de carne y hueso. Gracias a esta película, me hice famoso de la noche a la mañana y rompí por completo la maldición de ser un veneno de taquilla. Todo tipo de compañías de cine y televisión enviaron gente a reclutarme. Y estaban dispuestos a cumplir cualquier condición que les pusiera. A lo largo de los años, había participado en películas individualmente. Sin mencionar a un asistente. Ni siquiera tenía agente. Firmé con una empresa con muy buena reputación en el sector. Me asignaron de inmediato todo el personal necesario, incluido un agente. Asistente. E incluso conductor. Tras disfrutar plenamente de los beneficios de la fama. Acepté algunas películas más. Esta vez, el nivel de producción fue aceptable. Aunque no fueron tan populares como la primera, la taquilla fue decente. Así me afiancé en la industria. Demostrando que mi éxito no fue pasajero. Sin embargo, aún sentía cierta ansiedad por ser famoso. Este nivel de fama no fue suficiente. Quería ser aún más famoso. En ese momento, recibí una invitación a una audición de ese famoso director. Esta vez, planeaba hacer una película con 2 actrices principales y se decía que quería competir por los Oscar en el extranjero. Me llené de alegría cuando recibí esta película. Pensé que era el último paso en mi camino hacia una popularidad aún mayor. En ese momento, definitivamente no me imaginé que esta sería la última película de mi vida. 8 después de la audición, conseguí el papel. Cuando vi el nombre de la actriz que actuaría junto a mí, me quedé atónita por un momento. El nombre Daphne me sonaba tan familiar. ¿Quién era ella? Cuando la conocí en el camerino, por fin recordé que era la compañera que me había provocado en la secundaria. ¿También se hizo actriz? ¿Qué miras? Scarlett. ¿Crees que eres la única que puede ser actriz? Tuviste suerte y protagonizaste una película de éxito. ¿De verdad te crees alguien importante? Solo estábamos los dos en el camerino. Así que Daphne habló sin escrúpulos. Daphne. Al menos llevo en la industria unos años antes que tú. No es mucho pedir que me llames superior, ¿verdad? Ya que la otra parte no tenía tensiones. Naturalmente no la halagaría.
Se burló y se miró en el espejo. ¿Mayor? Solo eres popular por un tiempo. Con mi belleza. Después del estreno de esta película, sin duda seré más popular que tú. Ya veremos quién llama a quién mayor. Al oír palabras tan familiares y ridículas, abandoné rápidamente este lugar sofocante. Después del inicio oficial del rodaje de la película, Daphne causó muchos problemas. No solo llegó tarde y se fue temprano, pero ni siquiera memorizó bien sus líneas. Cuando tocó frente a mí, solo recitó un montón de números. Lo cual me dejó atónito al instante. ¿Cómo pudo hacer algo así? Fue solo cuando otros miembros del equipo me dijeron en privado que Daphne tenía un pasado muy profundo y que su familia estaba involucrada en el AMPA. Y el director tuvo que mostrarle su cara. Después de todo, su propia vida era más importante. No solo hubo problemas durante el rodaje del equipo, pero también hubo una nueva ola de rumores sobre mí en Internet. Se decía que me estaba comportando como un pez gordo del equipo, aprovechando mi estatus de superior para intimidar a la nueva actriz Daphne y haciéndola sufrir en silencio. Una foto mía regañando a Daphne circuló por todas partes. Después de verla, casi me río de la rabia. Esta era solo una escena del guión donde guiaba al personaje interpretado por Daphne. A medida que la tormenta se intensificaba, surgieron todo tipo de comentarios ridículos. Se decía que tuve la oportunidad de participar en la película acostándome con el director. Y que todas mis escenas de acción dependían de una doble de riesgo. Y que la doble de riesgo incluso quedó discapacitada por mi culpa. Al principio pensé que los rumores se acabarían con los sabios. Pero nunca imaginé que incluso la tripulación me miraría con prejuicios. Y ya no pude soportarlo. Encontré a Daphne sola y le pedí que me lo explicara todo con claridad. Siempre y cuando no fuera ciega. Se notaba que era obra suya. Daphne parpadeó con sus inocentes ojos grandes y se hizo la tonta conmigo. ¿De qué estás hablando? Scarlett, estudiante de último año. No entiendo. Todo lo que hay en Internet son solo rumores inventados por los internautas. No te los tomes a pecho. Hermana Scarlett. Creo que no eres ese tipo de persona. Resoplé con frialdad. Sabes exactamente de qué hablo. Si no lo admites, revelaré en Internet todas tus malas acciones en la secundaria y la preparatoria. Sin duda atraerá mucho la atención de los medios y el agresor podría convertirse en actriz. La máscara de elegancia y serenidad del rostro de Daphne se desmoronó por completo. Se abalanzó sobre mí con los dientes al descubierto. Le sujeté las manos con facilidad. ¿No te di una lección antes? Dime. ¿Hiciste esto? Daphne. ¿A quién atrapé? Tenía la cara distorsionada. ¿Y qué si lo hice yo? ¿Qué pruebas tienes? Eres huérfano cuyos padres murieron jóvenes. ¿Qué derecho tienes a ser tan popular? Naciste con una vida humilde. Solo estoy recuperando lo que no te pertenece. La solté con desprecio. Daphne me miró con crueldad. Espérame, Scarlett. Esto no ha terminado. Mañana saldrás en los titulares. Solo la ira de los internautas puede abrumarte. Después de decir estas duras palabras, Daphne se escabulló con el rabo entre las piernas. Saqué la grabadora de voz que llevaba en el bolsillo y le envié una grabación a Ava. Todo fue idea de Ava. Una vez que tuviéramos las pruebas, los comentarios en línea se revertirían al instante. Y entonces desenterraríamos los escándalos pasados de Daphne. Eso sería suficiente para causarle muchos problemas. Claro que sí. La noticia más importante del día siguiente no fue sobre mi acoso a Daphne, pero sobre que Daphne contrató trolls de Internet para difamarme. Esa grabación fue la mejor prueba concluyente. Al mismo tiempo, también se reveló la identidad de Daphne. Todas las cosas sucias que había hecho en el pasado. Incluso el negocio de su padre. Estos comentarios negativos la implicaron. Se decía que su padre la había atacado en casa. Daphne abandonó el equipo de rodaje apresuradamente antes de terminar de actuar en la película. Antes de irse, ella seguía queriendo causarme problemas.
Sopesé la grabadora en mi mano y le advertí que las palabras sueltas hunden barcos. La expresión de Daphne se endureció. Y solo pudo contener su ira. El director seleccionó temporalmente a una actriz para que la sustituyera, permitiendo que la película continuara su rodaje. Sin Daphne, el rodaje fue mucho más rápido. Pronto, sin un suspiro bajo, el rodaje de esta película llegaba a su fin. La última locación de rodaje fue en las profundas montañas y los antiguos bosques. 9 solo eran las montañas profundas y los bosques antiguos. Y no tenía miedo en absoluto. Había tenido la experiencia de sobrevivir en la naturaleza en mi vida anterior. Incluso si me dejaran aquí solo, podría salir con vida. Sin embargo, no esperaba que mis palabras se hicieran realidad. Ese día lideré a un equipo de filmación a lo profundo del bosque para filmar. Poco después de llegar a las profundidades del bosque, oímos varios gritos. Y los miembros del equipo de filmación que me acompañaban cayeron al suelo uno tras otro. Mis pupilas se encogieron. Esto fue un asesinato. Dispersense rápido. Incluso con mi advertencia. ¿Cómo podría el personal sin entrenamiento evitar el asesinato a manos de asesinos profesionales? En un abrir y cerrar de ojos. Todos a mi alrededor yacían en charcos de sangre. Y yo era el único que quedaba allí de pie, vigilando constantemente las armas ocultas que podrían surgir de la nada. No esperé a que aparecieran. Pero esperé a la asesina. Aunque tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, reconocí a la persona que tenía delante de un vistazo. Violeta. Violeta sostenía un cuchillo en cada mano y me miraba con una expresión de locura. ¿No te lo esperabas? ¿Lo hiciste? Scarlett. Sigo siendo yo. No estoy muerta. De verdad no esperaba que denunciaras a toda la organización. Incluso el maestro murió en esa crisis. Pero yo sobreviví. He trabajado como secuaz de la familia Daphne todos estos años. Pero estoy harta y hace tiempo que quiero dejarlo. ¿Quién iba a pensar que me volvería a encontrar contigo? Violet señaló los cadáveres del grupo de empleados en el suelo. Este es un regalo para ti. Mi vieja amiga. ¿Te gusta? La miré sin expresión. Violet reprimió la sonrisa. Y su expresión gradualmente se volvió sombría. Scarlett. Te he visto en la tele. Ahora eres una estrella. Mucha gente te aprecia y te admira. Mientras tanto, yo me he convertido en un perro de la familia Daphne. Tengo que hacer lo que me digan. Scarlett. Dime por qué la realidad es tan injusta. ¿Por qué siempre tienes una vida mejor que la mía? No estoy dispuesto a aceptarlo. No estoy dispuesto a aceptarlo. Parecía haber ignorado automáticamente la tortura que sufrí como asesina en mi vida anterior y los reveses que experimenté como actriz en esta. Ningún éxito cae del cielo. Violet arrojó el cuchillo que llevaba en la mano izquierda a mis pies. Recógelo y lucha contra mí. O mueres tú o yo muero hoy. Recogí el cuchillo del suelo y me enfrenté a Violet. Ya que ese es el caso. Entonces como quieras. Me peleé con Violet. Después de solo unos minutos de pelea, me di cuenta de que ya no podía ser Violet. Aunque he estado entrenando como actriz de artes marciales todos estos años. El efecto no se compara con estar constantemente al borde de la muerte, día tras día. Sin embargo, no estaba seguro de si era solo mi ilusión. Pero la fuerza de los ataques de Violet se debilitaba cada vez más. Sus pasos también eran un poco inestables. Y cada vez había más fallos en sus movimientos. Le mostré con decisión un fallo a Violet para atraerla más. Violet sí que me engañó. Me pateó la pantorrilla izquierda. Y oí un crujido. Soporté el intenso dolor que se extendía desde mi pierna izquierda por todo mi cuerpo y clavé la daga en mi mano en el pecho de Violet. La sangre brotó de la boca de Violet. Tú. Creí no haberme dado cuenta. Tú. Me estabas engañando. Ja 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 ja. Lo sabía. Lo hice a propósito. Igual que tú en aquel entonces. Estoy cansado.
Mientras hablaba, la luz en los ojos de Violet se desvaneció gradualmente. Me quedé en el suelo jadeando. Y mi pierna izquierda todavía me dolía terriblemente. Aguantando el dolor, afronté la situación. Poco después, debido al largo periodo de pérdida de contacto, llegó el equipo de rescate. Les dije que Violet era una asesina. Cuando mató a la última persona, excepto a mí. Fue asesinada por esa persona. Y al final, solo quedé yo. Sin embargo, me enviaron al hospital y el médico me atendió con esmero. Resultó que había renacido. Aunque estaba gravemente herido. De hecho, la película ya había terminado casi todo el rodaje. La última escena la completó un doble. Medio año después terminé mi tratamiento. Me dieron de alta del hospital para recuperarme. Y al mismo tiempo anuncié mi retiro de la actuación en redes sociales. Un año después. La última película de mi vida se estrenó y recibió un gran reconocimiento. Esta película, sin duda, estuvo a la altura de las expectativas del director. Fue nominada a los Oscar. Me invitaron a la ceremonia de los premios Oscar. 10 en la alfombra roja de los Oscar. Reporteros descuidados rodeaban ambos extremos de la alfombra roja y hacían preguntas frenéticas a la gente que caminaba por ella. Cuando llegó mi turno, todos dijeron que mi kung fu chino era increíble y me preguntaron cómo lo había aprendido. Fue como si el sueño de mi juventud se hubiera hecho realidad en ese instante. Incliné la cabeza y pensé un momento. Luego sonreí y respondí, si matas a suficientes personas. Ya lo aprenderás. Una chica no necesita estudiar tanto. En el futuro. Si te casas con una buena familia, también puedes cambiar tu destino. Echo. ¿Eres una buena hija mía? Si no estás de acuerdo, ya no te reconoceré como mi hija. Mi madre saltó la barandilla del tejado. Me señaló la nariz con mocos y lágrimas corriendo por su rostro y dijo. Los vecinos también vinieron a convencerme uno tras otro. En mi vida anterior. Ante la amenaza de mi madre de quitarse la vida, temía decepcionarla. Así que acepté casarme sin reservas. Abandoné una universidad de primer nivel y volví a casa. Ni siquiera hice caso a la distracción de mi tutor. Más tarde. Por obligación materna, me casé con Blake. Solo después de casarme descubrí que tenía tendencia a la violencia. 3 meses después de dar a luz a mi hijo, descubrí que me tenía una aventura. Me enojé tanto que fui a confrontarlo e incluso pedí el divorcio. Pero lo que recibí a cambio fueron sus puñetazos y patadas. Dijo, Echo. Mira cómo estás ahora. Tienes el cuerpo hinchado y estás desaliñada. Es una gran bendición que no me haya divorciado de ti. ¿Cómo te atreves a hacerme una escena ahora? Blake me dio una patada en el estómago. Estaba sosteniendo a mi hija y perdí el equilibrio. Me lanzaron contra los fragmentos de vidrio. Inmediatamente me salió sangre a borbotones de la nuca. Durante un rato después de mi último aliento. Mi alma flotaba en el aire a temperaturas bajo cero. Vi a mi madre llorar desconsoladamente mientras me abrazaba. Pero sus palabras fueron extremadamente hirientes. Blake simplemente cometió un error que todos los hombres del mundo cometerían. ¿Por qué tanto alboroto? No importa si estás muerto. Pero incluso te llevaste al niño contigo. ¿Quieres que viva sola el resto de mi vida? La voz lastimera de mi madre llegó a mis oídos. Pero fue como un trueno. Realmente no estaba dispuesta. ¿Cómo pudo mi vida llegar a esto? ¿Aún quieres volver a vivir? Una voz resonó en mi oído. Sí, él también. Si pudiera volver a vivir. Nunca sería tan cobarde. Al segundo siguiente caí en la oscuridad. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba el día en que mi madre me obligó a dejar la escuela y casarme con la persona que ella prefería. Me esforcé por salir de esos recuerdos. Mi madre lloraba desconsoladamente porque su padre murió joven. Te crié yo sola. Ahora que ya eres mayor. Ya no puedo controlarte. Mejor me muero. Los vecinos también intentaron convencerme de que escuchara a tu madre. Tu madre lo ha pasado mal todos estos años. Sí.
Cásate cuando te lo pida. Es inútil que una chica estudie tanto. Tarde o temprano, tendrá que casarse. Reprimí el odio en mi corazón y me acerqué a mi madre para abrazarla. Con la intención de saltar juntas. Mi madre estaba asustada y por la expresión de mis ojos, dispuesta a morir, intentó desesperadamente retroceder. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Mamá. Saltaré contigo. Vamos a ver a mi papá juntos. Por aquí. Seré digno de ti y de él también. Nuestra familia se reunirá entonces. Señalé a esos vecinos con saña y dije. Recuerden. Todos ustedes tienen parte en mi muerte por lo que acaban de decir. Tomé la mano de mi madre, mamá. ¿Ya no quieres a mi papá? ¿Ni siquiera quieres ir a verlo? Mi madre se quedó atónita. Y los curiosos se dispersaron poco a poco. En esta nueva vida. ¿Cómo pude volver a cometer los mismos errores? Al caer la noche, la azotea quedó sumida en la oscuridad. Mi madre. ¿Quién había recuperado la fuerza y la consciencia? Me culpó. Diciendo. Hecho, vaya. Eres muy egoísta. No tengo una hija como tú. La ignoré y continué. Quiero volver a la universidad. Mi madre me miró con decepción. ¿Cómo podría mi hija? La hija de Daisy. ¡Qué egoísta! ¿Solo pensaba en ella misma? En mi vida anterior. Ya había recibido una oferta de una empresa importante durante mis prácticas. Pero hice caso a mi madre. Abandoné la escuela. Y volví a casa sin siquiera obtener un diploma. Mi madre me tiraba de la ropa que había estropeado. No tengo dinero. Trabajo hasta el cansancio todos los días. Y a veces ni siquiera puedo pagar una comida. Pero no te veo sintiendo pena por mí en absoluto. En mi vida anterior. Ella también era así. No paraba de hablar de lo difícil que era para ella, una y otra vez. Haciéndome sentir culpable y por lo tanto obedeciéndola en todo. Así que aunque estaba a punto de graduarme de la universidad, decidí con firmeza dejar los estudios y volver a casa para casarme. Menos de 2 años después de casarme con Blake. Sufrí violencia doméstica 16 veces. La más grave fue cuando Blake me pateó y me rompió las costillas. De hecho, desde el momento en que decidí dejar la escuela y casarme, mi vida quedó arruinada. Pero así es la vida. Un paso en falso lleva a una serie de pasos en falso. Le dije a mi madre palabra por palabra, no me casaré. Debo ir a la universidad y terminar mis estudios. En cuanto a la matrícula, ya encontraré la manera. Mi madre me miró sorprendida. ¿De qué sirve que una chica estudie? Casarse con alguien de una familia de bajos recursos es la única salida. Reprimí la ira. Me acerqué a su oído y le susurré. Mamá. ¿Te gusta Blake? ¿Por qué no te casas con él? Mi madre se enojó tanto que se puso furiosa. ¿De qué estás hablando tonterías? Fruncí el ceño y le pregunté. ¿Preferirías que dejara la escuela y me casara con Blake? ¿Quién no lo conoce podría pensar que te gusta? Mi madre enseguida empezó a llorar al padre de hecho. Lo siento mucho por ti. Crié a una hija tan descarada. Si la gente se entera, ¿cómo puedo enfrentarme a los demás? Este truco siempre me funcionaba. Pero esta vez decidí ignorarlo. Mamá. Si quieres casarte con él, hazlo tú misma. En fin. Voy a la universidad. Después de decir eso, me di la vuelta y corrí hacia casa. Al día siguiente, justo cuando el cielo empezaba a clarear, la casamentera Lily trajo a Blake a mi casa. Hacía calor en pleno verano. Y todos madrugaron. Tan pronto como entraron por la puerta, Lily me presentó a Blake con cariño. Hecho. Él es Blake. Cuando vi a Blake me estremecí. Mis ojos estaban llenos de ira y miedo. En mi vida anterior, no vi la hipocresía en sus ojos. Me trató muy bien antes del matrimonio. Solo después de casarme me di cuenta de que bajo su apariencia gentil y refinada se escondía la máscara de un demonio. Retrocedí unos pasos, Lily.
Deberían irse. No me casaré. Lily gritó a gritos de niña. Al final tendrás que casarte. Mi madre salió de la cocina y comentó que ese chico Blake parece muy honesto. Es el director de informática de una empresa que cotiza en bolsa desde muy joven. Es una gran bendición para ti casarte con él. Algo que te has ganado en 8 vidas. Recordando mi vida anterior. Cuando descubrí que Blake tenía una aventura. Me había dicho lo mismo. Un dolor indescriptible brotó de lo más profundo de mi corazón. Me burlé. Cada vez que fui blando de corazón, fui recompensado con la violencia doméstica de Blake. Realmente no quería esto, así que lo llamaban bendición. No me casaré. Si quieres casarte con él, hazlo tú misma. En cuanto dije esas palabras, mi madre se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. ¿No te casarás? ¿Crees que eres digno de mí? Te crié a través de todas las dificultades de estos años. ¿Y así es como me lo pagas? La voz de mi madre fue subiendo de grave a agudo. Y poco a poco empezó a rugir. En un instante. La ira contenida en mi corazón se desbordó. Y le grité a mi madre, si no me caso en esta vida, no merezco nada. Y merezco morir. ¿Acaso no merezco vivir en este mundo? Por primera vez. Ante mis gritos. Mi madre estaba tan conmocionada que solo podía emitir débiles sonidos al tragar. Como si una fuerza invisible le hubiera cerrado la garganta. Si tienes que morir si no te casas. Entonces no te has vuelto a casar desde que perdiste a mi padre. ¿Te vas a suicidar por amor hoy? Después del gran revuelo, el ambiente se fue tensando poco a poco. Daisy. Tengo algo más que hacer. Así que me voy. Lily estaba un poco avergonzada y apartó a Blake. Estaba tan enfadada que corrí a mi habitación y cogí el teléfono. Deslizando el dedo por la pantalla. Aún faltaban 2 meses para ir a la universidad. Aún estaba a tiempo. Para encontrar trabajo en el condado. La matrícula para un semestre universitario era de 5,0 yuanes. Si trabajara de camarero a tiempo parcial en un restaurante, podría ganar 3,0 yuanes al mes. Podría ganar lo suficiente para la matrícula y los gastos de manutención durante las vacaciones de verano. Temprano a la mañana siguiente salí. Pero en cuanto llegué a la entrada de la comunidad, me encontré con Blake que me esperaba allí. Entrecerró los ojos y me habló con amabilidad y cortesía. ¿A dónde vas tan temprano? Aún no has desayunado. ¿Verdad? Te invito a desayunar. Instintivamente di un paso atrás. Tengo algo más que hacer. Solo después de casarme me enteré de que Blake había sufrido abusos en su familia. Debido al trauma psicológico a largo plazo. Cometió violencia doméstica contra mí. La primera vez que Blake me llevó a conocer a sus padres, vi con mis propios ojos cómo su padre le dio una bofetada tan fuerte a su madre que le perforó el tímpano. Fui rápidamente a ayudarla. Pero Blake me apartó. ¿Por qué te entrometes? Ella se lo buscó. Déjala en paz. Al ver la preocupación en mis ojos, Blake me consoló. No te preocupes. Nunca te trataré como mi padre trató a mi madre. Por su promesa casual. Le creí. Durante el primer festival de primavera después de casarnos, volví a la ciudad natal de mi esposo con Blake para celebrarlo. Al principio todo iba muy bien. Pero algo ocurrió por la noche. Antes de cenar. Mi suegro recibió de repente una llamada de sus amigos jugadores de cartas para jugar a las cartas. Mi suegra llevaba toda la mañana ocupada y preparó una mesa enorme. Simplemente por amabilidad me dijo ¿por qué no comes primero y luego te vas? Mi suegro se enfureció al instante. Levantó la mano y volcó la mesa. Come. Comer. Lo único que sabes hacer es comer todo el día. Mi suegra era una ama de casa normal y corriente, que cuidaba de su marido y sus hijos. Tenía muy buen carácter y era sincera con los demás. Mi suegra, a quien habían tratado mal. Susurró en defensa, si no comes, nos llevarás a Machuque. Solo estoy preocupado por ti. Mi suegro no esperaba que mi suegra se atreviera a refutarlo delante de nosotros.
Y le dio una bofetada. Fue muy fuerte. Mi suegra se cayó y se golpeó contra la pared. Corrí a ayudarla. Pero inesperadamente sangre caliente brotó de la oreja de mi suegra. De camino al hospital, Blake y yo llevábamos a mi suegra. Mi suegra, en cambio, me tomó la mano y me consoló. Estoy bien. Cuando mi suegra estaba en la consulta, le dije a Blake, ¿por qué tu papá es así? Golpea a la gente a la mínima provocación. Blake me dio una bofetada. Ya te dije, ella se lo buscó. ¿Cómo te atreves a preguntarme sobre eso? Todos ustedes ganan y merecen ser derrotados. Cuando llegamos a casa, se disculpó conmigo. Dijo que estaba demasiado irritable y me pidió que no me lo tomara tan a pecho. Me toqué la cara abofeteada. Aunque no quedó marca, quedó profundamente grabado en mi corazón. Más tarde, poco a poco reveló su verdadera naturaleza. Mientras no estaba contento, me daba puñetazos y patadas. Y mi suegro incluso aplaudía y vitoreaba al verlo. Una esposa es como la masa que hay que amasar. A las mujeres solo hay que darles una lección. Cuando iba a dejar mis estudios, mi compañero Cedric intervino una vez para disuadirme. Dijo que esperaba que pudiera continuar mis estudios. Cuando Blake se enteró de esto, pensó que había algo entre Cedric y yo. Así que siempre se enojaba. Me preguntaba qué. ¿Quieres abandonarme e ir a tenerle cariño a tu antiguo amante, Cedric? No importaba cómo se lo explicara. No me escuchaba. Solo podía soportar en silencio sus puñetazos y patadas. Cada vez que me golpeaban, Blake me pedía disculpas. Diciendo que me amaba demasiado, me golpeó. Mirándolo con lágrimas en los ojos. Siempre sería compasiva y lo perdonaría. Con el tiempo su violencia doméstica contra mí se convirtió en un hábito. Poco después mi suegra se lanzó de un edificio porque no soportaba la violencia doméstica de mi suegro. Después de que mi suegra muriera, no mostraron la más mínima tristeza. Menos de 100 días después mi suegro se dio la vuelta y se encontró con una anciana que bailaba cuadrilla. Y también fui golpeada hasta la muerte por Blake debido a la violencia doméstica. Mirando al Blake que tenía frente a mí, quizás porque tenía mucho miedo de que me golpearan. Salí corriendo hacia la calle. Tras encontrar trabajo me mudé de casa. Durante las vacaciones de verano, además de trabajar, también pesqué caracoles en el río y recogí materiales reciclables para canjearlos por comida. Antes de que empezara el curso escolar, gané un total de 8 yuanes. Esto me bastó para cubrir mis gastos de manutención durante un semestre de mi penúltimo año de universidad. En cuanto empezó la escuela, fui a ver al director. Le dije que quería un trabajo de medio tiempo en el campus y le aseguré que no interferiría con mis estudios. El director fue muy amable y accedió a mi petición. Me pidió que limpiara y organizara la biblioteca cada semana y me pagaría 1 yuan al mes. Al contrario. Cuando se lo conté a mi profesor me dijo, si no tienes dinero, ¿qué haces viniendo a la escuela? La escuela no es una organización benéfica. En ese momento me di cuenta de que no todos eran tan amables como el director. De hecho, la tutora representaba la dura realidad de esta vida. Debo cambiar mi destino con conocimiento. Nunca más me casaré precipitadamente y tendré un destino trágico. Mi base seguía siendo decente. Así que no me preocupaba. Mi especialidad eran las finanzas. Durante la hora del almuerzo, la gente del dormitorio jugaba y armaba alboroto. Pero yo me tapé los oídos con algodón y leí libros con atención. Después de que apagaron las luces, usaba una pequeña linterna para previsualizar las lecciones del día siguiente en la cama. Mi compañero de piso me preguntó por qué me esforzaba tanto. Sonreí con calma y le dije: el conocimiento cambia el destino. Esto les haría burla. Pero no me importaba. Ese día, como siempre, fui a la biblioteca a ayudar a ordenar los libros. Un chico alto y delgado se acercó a mi oído y me preguntó: compañero, ¿sigue disponible Ordinary World? No pude encontrar este libro. En el momento en que lo miré, se agachó de repente y se acercó a mí. Me sobresalté tanto que abrí los ojos de par en par sin querer. Lo miré a la cara.
Y en cuanto nuestras miradas se cruzaron, bajé la cabeza inmediatamente. Lo siento. Este libro solo estará disponible la semana que viene. ¿Por qué no vuelves la semana que viene? De acuerdo. Él asintió y sonrió. Y sus ojos se iluminaron con la suave luz de la luna. Al anochecer. Lo volví a ver. La luz de las estrellas en la noche de verano era especialmente brillante. Con innumerables estrellas centelleando. Salió de la biblioteca. Se paró bajo el algarrobo. La brillante luz de la luna se filtraba a través del gran cristal y lo iluminó con una capa de luz. Pareció sentir mi presencia y miró en mi dirección. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, vi una pausa momentánea en sus ojos. Y entonces apareció un atisbo de sonrisa. Cedric. Oí que alguien lo llamaba. Y entonces vi a una chica caminando hacia él. Lo agarró del brazo y lo apartó. Cedric. Era él. En mi vida anterior. Solo después de morir me enteré de que Cedric era el hijo del primer amor de mi madre. La razón por la que me obligó a casarme con Blake no fue solo por los enormes regalos de compromiso, sino también porque creía que me estaba acercando demasiado a Cedric. Ya que no podía casarse con su primer amor. ¿Cómo pudo dejar que me casara con el hijo de su primer amor? Pero claro. Cedric y yo éramos solo compañeros de clase. Aún así, mi madre no me lo permitió. Al día siguiente me lo encontré de nuevo cuando fui a la cafetería a comer. Estaba sentado solo junto a la ventana. Y le llevé mi bandeja. Cedric me miró y me evaluó. Un rastro de sorpresa en sus ojos. ¿Pasa algo? Tenía el libro que querías. ¿Aún lo quieres? Me senté frente a él. Claro. Las comisuras de sus labios formaban un bonito arco. Y sus ojos, como la obsidiana, tenían una luz suave. Pero tengo una condición. Me miró fijamente sin pestañear durante un buen rato. Como si no pudiera mover los ojos. Eres un estudiante destacado de la escuela. Y quiero que alguien me ayude con mis estudios. Cedric estaba en la clase A. Y el ambiente de estudio en el que yo solía estar no era tan bueno como el de su clase. Si quería adelantar los cursos del último año, aún necesitaba a alguien que me guiara cuando fuera necesario. Su nuez de Adán se balanceaba. Y preguntó en voz baja. ¿Eso es todo? Al principio me quedé desconcertado. Y luego dije. ¿Estás de acuerdo? Antes de que pudiera hablar, extendí la mano. Encantado de conocerte. Excelente estudiante. Me llamo Hecho. Su palma húmeda tocó la mía, Cedric. Cedric fue muy paciente. Siempre que le hacía preguntas, me ayudaba a resolverlas. Una y otra vez. Hasta que lo entendí. Poco a poco. Los rumores se extendieron por la escuela. Decían que me gustaba Cedric y que lo molestaba con el pretexto de estudiar. Cada vez que Cedric y yo estudiábamos en la biblioteca, nos topábamos con los amigos de Cedric silbándonos. Un día, mientras ordenaba los libros en la biblioteca, una chica que decía ser la novia de Cedric se me acercó. No parecía estar de buen humor. En cuanto me vio, me dio una bofetada. Cedric es mi novio. Por favor, aléjate de él. ¿Ni siquiera te miras al espejo? ¿Crees que podrías gustarle a Cedric? Estoy aquí hoy para recordártelo. Si hay una próxima vez, no seré indulgente. Yo tampoco la toleré. Levanté la mano y le di una bofetada. Fue una bofetada muy fuerte. Usé un poco más de fuerza que cuando ella me golpeó. Y un rastro de sangre manaba lentamente de la comisura de su boca. Había lágrimas en las comisuras de sus ojos. ¿Cómo te atreves a golpearme? Te golpeé solo porque quería. ¿Tengo que elegir un día especial para ello? El tiempo pareció detenerse por unos segundos. Cuando intentó levantar la mano para golpearme de nuevo, unas manos enormes la agarraron. Fallé. Cedric la miró fijamente a los ojos. Su voz era un poco cortante y áspera. Había lágrimas brillando en los ojos de Falle como estrellas. Me señaló la nariz, Cedric. Me golpeó.
Cedric me miró de reojo y luego apartó a Faye. Era una tarde de principios de otoño. Las hojas caídas danzaban en el cielo. Y había un rastro de frescura en el aire. Eco. Tan pronto como salí de la biblioteca. Oí la voz de Cedric. Nos conocíamos desde hacía 2 meses. Y era la primera vez que acudía a mí por iniciativa propia. ¿Quieres dar un paseo? Me quedé atónito. Fruncí el ceño. Después de un momento. Seguí siguiéndolo. Faye es hija de Minus, camarada de mi padre, y de Minus Arms. Fue criada en nuestra familia desde pequeña. Bajé la cabeza y no dije nada. Solo jugueteaba con el encaje de mi falda. Me disculpé en su nombre. Faye perdió a sus padres cuando era pequeña. Mis padres sintieron lástima por ella y la han malcriado todos estos años. No te lo tomes a pecho. Le di a Cedric una dulce sonrisa. No tienes que venir específicamente a decírmelo. No se lo reprocharé. En cuanto pronunció esas palabras, Cedric se quedó visiblemente paralizado. Tenía una sonrisa en los labios y bajó la mirada. Este periodo de estudio fue crucial para mí. Además de estudiar, dormía ata. Comer cadarololsi. Y hacer trabajos a tiempo parcial. No pensaría en nada más por ahora. Cedric me acompañó hasta la planta baja del dormitorio. La gente me miraba con envidia en cuanto regresé. Mi compañera de piso me agarró la mano y me dijo, ¿de verdad estás saliendo con Cedric? Dejé el libro y le dije, no es cierto. Solo estábamos hablando de estudios. Obviamente Adinka entendió mi comentario. Mi compañero de piso no me creyó. Pero tampoco quería explicar nada. Durante los días siguientes, estudié como un loco. Y Cedric no vino a la biblioteca por un tiempo. Después del invierno, el clima se volvió aún más frío. Fui a casa a comprar unas chaquetas de plumas. En cuanto bajé del autobús, me encontré con Blake. Blake sonrió y preguntó, ¿hecho? ¿Has vuelto? Lo ignoré y corrí a casa hacia el atardecer. Antes de entrar a casa, oí el ruido. Era mi primo, de la familia de mi tío. Se graduó de una escuela secundaria vocacional en sus primeros años y se fue a trabajar a Shenzhen. Más tarde se casó con un supervisor de la fábrica. Pero menos de un año después de casarse, ella ya era una banda y por ese hombre, vivía en casa de sus padres. Ser perezoso y glotón. En cuanto entré, dijo con sarcasmo. La universitaria ha vuelto. Mi madre me miró, aunque no ha logrado nada destacable en sus estudios. Al final. Todavía tiene que casarse. Hecho Adinka sintió mi ansai. Tú eres igual. Tras la muerte de tu tío, tu tía te crió sola, superando todas las dificultades. Aunque no pienses en ella. Ni siquiera llamaste a casa mientras estudiabas. La miré y le sonreí. Estás muy preocupada por tus padres. ¿Por qué sigues ganándoles la vida a tus 30? Mi prima se puso roja al instante. Hasta la punta de las orejas. Estaba tan avergonzada que ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Eco. Te estás volviendo cada vez más maleducado. No recuerdo haberte enseñado a ser un niño tan maleducado. No pude evitar reírme por dentro. En realidad, nunca me has enseñado nada. Aparte de obligarme moralmente. Incluso me aconsejaste ser magnánimo y comprender a Blake cuando él me maltrataba domésticamente. Ni siquiera dijiste una palabra por mí hasta que morí. Creo que lo más cruel del mundo no es nada más que esto. En mi vida anterior. Fue por ser demasiado blando y no lo suficientemente firme que fui abandonando mi vida poco a poco. En esta vida, definitivamente no me rendiré. Pronto, Madame Lasalle. Era la temporada de graduaciones. Un día en la biblioteca. De hecho, Cedric vino a buscarme. Dijo que iba a estudiar en el extranjero. Y yo solo le dije, mientras ordenaba los libros. Tengo una fiesta de despedida esta noche. ¿Te gustaría venir? Levanté la vista y sonreí levemente. No. Gracias. Todavía tengo una tesis que escribir.
Sus ojos se apagaron. Y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Era como si el mundo entero hubiera perdido su color. Solo quedaba una decepción interminable. El viento frío soplaba suavemente. Miré por la ventana y vi que Cedric había bebido mucho vino y estaba un poco borracho. Faye lo sostenía a su lado. Después de todo, aún no había dado ese paso, así que me di la vuelta y me fui. Me senté en un banco y miré el avión en el cielo. Cedric. Adiós. Después de graduarme de la universidad, hice prácticas en una empresa que cotiza en bolsa. No volví a casa durante un año entero. Mi madre a veces me llamaba y me decía, lo más importante para una chica es casarse y tener hijos. No importa lo bien que te vaya en tu carrera profesional. Al final, tienes que casarte. Siempre me enojaba tanto que colgaba el teléfono. Los pensamientos retrógrados y cerrados de mi madre fueron los que me llevaron a mi trágico destino. Definitivamente no quiero estar atrapado bajo su control toda la vida como en mi vida anterior. Hacer prácticas en una gran empresa es particularmente difícil. A veces estaba tan cansado que ni siquiera quería hablar. En cuanto llegaba a casa, me desplomaba en la cama y me dormía. También hubo momentos en los que dudé del porqué. En esta nueva vida, no podría ser tan poderoso y exitoso como los personajes de las novelas. Cada vez en momentos como estos me decía a mí mismo, espera. Pronto alcanzaré la victoria. 3 meses después me convertí en empleado a tiempo parcial. Ese día fue un día soleado. Ya tenía un peldaño sólido. Ahora era el momento de usar mis conocimientos para cambiar por completo mi destino. La oportunidad llegó rápidamente. Me transfirieron al departamento de negocios. Y en tan solo medio año, me convertí en un empleado excepcional. La empresa me ascendió como recompensa por mi desempeño. Para celebrar, invité a mis compañeros del departamento a cenar juntos. Después de la fiesta, deambulaba solo por la calle, absorto en mis pensamientos. La tenue penumbra caía poco a poco. Las farolas estaban encendidas. Y el ambiente era inusualmente tranquilo. Me senté en un banco del parque. Y los recuerdos brillaron en mi mente como estrellas. Me esforcé por reconstruirlos. En la tenue luz, me pareció ver mi yo anterior. Desde mi nacimiento hasta mi abandono de la escuela y mi matrimonio. Parecía que siempre había llevado la vida que mi madre me había encomendado. Nunca me atreví a resistirme. Sus palabras hago esto por ti se convirtieron en la tragedia de toda mi vida. 3 años después. Porque era serio y responsable en mi trabajo. Inconsciente y disciplinado. Y logré resultados notables repetidamente. La empresa me ascendió a gerente de operaciones para elogiar mi desempeño. Justo cuando estaba a punto de salir del trabajo. Sonó el teléfono. Era mi tío llamando. Eco. Tu madre está en el hospital. Estaba sin aliento al otro lado del teléfono y tan ansioso que ni siquiera podía hablar con claridad. Había estado en contacto con mi familia muy poco en los últimos 2 años. Pero mi madre me llamaba de vez en cuando y me hacía algunas preguntas. No teníamos mucho de qué hablar. Cada vez que ella simplemente preguntaba. ¿Tienes casi 20 menos 5 o 20 menos 6? ¿Por qué no te has casado todavía? Sentía una mezcla de emociones en mi corazón. En esta nueva vida. Todavía no podía escapar de su insistencia en casarme. Un día de abril. La noche aún era fría. Empaqué mis cosas y corrí al hospital rápidamente. Mi primo estaba cubierto de heridas. Estaba sentada junto a la cama de hospital de mi madre. Mi madre tenía los ojos ligeramente cerrados y descansaba tranquilamente contra la ventana. Su rostro estaba pálido, sin rastro de sangre. Eco. ¿Estás aquí? Mi tío me vio primero y se acercó. Apretando mi mano con fuerza. Mi tío me dijo que mi madre había estado intentando emparejar a mi primo y a Blake. A menudo invitaba a Blake a cenar a casa. Porque mi prima era guapa, aunque no guapa. Rápidamente se ganó el favor de Blake. A medida que interactuaban más. Su cariño mutuo fue creciendo poco a poco.
Mi prima es una persona con un fuerte sentido del control. Después de casarse con Blake, ella intentó controlarlo todo. Y Blake desbarató un lugar. Quien ya tenía tendencia a la violencia doméstica. El control de mi primo me conmovió de inmediato. Al principio mi primo seguía enfrentándolo. Pero la fuerza de una mujer al final no es rival para la de un hombre. Poco a poco mi prima dejó de resistirse. Y la violencia doméstica de Blake se volvió cada vez más frecuente. Hasta ese día. Cuando mi madre fue a visitar a mi prima con unas cosas. Por casualidad vio a Blake azotando a mi primo con un cinturón, un latigazo tras otro. Mi madre se adelantó para detenerlo. Pero Blake la empujó escaleras abajo. Fue el vecino de al lado quien la encontró y ayudó a llamar a la policía. Mi tío ya estaba llorando desconsoladamente mientras me lo contaba. Mi madre frunció el ceño y me miró. Un atisbo de compasión brotó de su corazón. Apretó los labios con fuerza y finalmente no dijo ni una palabra. Sabía lo que quería decir. Pero como no abrió la boca, yo tampoco dije nada. Afortunadamente ya lo había hecho. Mi madre solo sufrió heridas leves. Así que le dieron de alta del hospital pronto. Blake fue condenado a 3 años de prisión por lesiones intencionales y violencia doméstica. Más tarde, dejé mi empresa y volví a casa. Mi madre ya no me obligaba a casarme como antes. Había ahorrado mucho dinero a lo largo de los años y abrí un estudio. Había tenido acceso a asistencia jurídica a través de mi especialidad. Así que no me resultaba desconocido. Quería visibilizar la violencia doméstica mediante breves vídeos y Weibo. Basándome en las características de la asistencia jurídica, escribí historias sobre cómo las personas vulnerables en un matrimonio deben defenderse cuando sufren violencia doméstica. Quizás porque había tantas cosas así ocultas bajo la superficie de la paz y la realidad. Escribí las tramas de violencia doméstica basándome en mis propias experiencias de mi vida anterior. Por ejemplo, ser golpeado porque la comida no era de su agrado. Ser regañado y golpeado por llegar tarde a casa y decir una palabra de más. O ser golpeado cuando algo no salía bien. Las razones por las que me golpeaban eran muy extrañas. A veces ni siquiera hacía falta una razón. Los vídeos y las publicaciones de Weibo llamaron la atención rápidamente. Y mi estudio empezó a ganar algo de fama. Gracias a este buen comienzo, todo fue más fluido después. Más tarde presenté el examen de Pistagride Entrance y estudié Derecho. Obtuve el certificado de habilitación para abogado y me convertí en abogado. Solo para ayudar a más personas que temen resistirse a la violencia doméstica en sus matrimonios. En el 3er año de mi negocio finalmente compré un apartamento en el centro de la ciudad. Ese año cumplí 30 años. Quizás a partir de ese momento mi madre se dio cuenta de que yo era diferente. Un día, estaba sentado en el balcón, escribiendo en la computadora. Cuando de repente apareció un mensaje de verificación de amistad en WeChat. El contenido era un eco. ¿Cuánto tiempo sin verte? Con curiosidad, acepté la solicitud de amistad. 1 minuto después. El otro lado envió unas palabras, ¿estás libre? Hice clic en la foto de perfil, y solo al verla claramente me di cuenta de que era Cedric. Tras pensarlo un momento escribí esas 2 palabras, seguro. Vi esa figura familiar al resplandor del sol poniente. Su figura seguía tan alta y erguida como siempre. Pero su perfil transmitía una sensación de madurez. Caminé hacia él paso a paso. Respiré hondo y dije lentamente Cedric. Me miró fijamente. Con algunas emociones aflorando en sus ojos. Pero al final, cerró los ojos y caminó 2 pasos hacia mí con una sonrisa serena. Nos sentamos en un banco del parque. Por mí habiendo cumplido mi obsesión. ¿Quién me había guiado a vidas? Había vivido unos 50 o 60 años en total. Al volver a encontrarme con una situación así, aún tenía algunas expectativas. ¿Oí que te graduaste de abogado? Tu vídeo corto se hizo popular en el extranjero. Sonreí y dije, ¿en serio? Después de que Cedric regresara a China. Él también estaba muy ocupado con su trabajo. A veces no podíamos hablar más que unas palabras por WeChat antes de que él tuviera que ir a atender otros asuntos.
El día de Navidad, me envió un mensaje de eco. Está nevando. Ya eran casi las 30 de la mañana. Miré hacia arriba y vi la nieve revoloteando afuera. Sonreí y le respondí a Cedric, ¿te gusta la nieve? Tardó mucho en responder que sí. Sería genial que estuvieras a mi lado esta noche mientras nieva. Me quedé atónito unos segundos y no supe qué decir. Después, me dediqué al estudio. Muchas jóvenes urbanas habían sufrido violencia doméstica. Estas personas, igual que yo en mi vida anterior, sus familias los obligaron a casarse. Que los padres piensen que les hacen bien por su arrogancia es, en realidad, una forma de acoso. Es incluso más aterrador que la violencia doméstica. En tan solo un año ayudé a muchas mujeres y gestioné no menos de 100 casos de divorcio. Mi estudio también atrajo la atención de los medios. Una reportera del noticiero de la ciudad dijo que querían entrevistarme. Señorita Echo. Soy reportera del noticiero de la ciudad. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Sonreí dulcemente. Mostrando mis dientes blancos, sin duda. Suele decirse que esta situación crea héroes. ¿Por qué quisiste aceptar este trabajo? La violencia doméstica es un grave problema social que causa graves daños a la salud física y mental de las víctimas. Muchas personas que sufren violencia doméstica pueden ni siquiera saber que están siendo maltratadas. Por eso, cuando las mujeres sufrimos violencia doméstica, debemos decir no con firmeza. ¿Alguna vez has sido víctima de violencia doméstica en tu familia? A menudo pienso que cuando alguien rompe una base, su primera reacción es no afrontarlo con calma. Pero agacharse y estar angustiado. Esperando la culpa. Regañando. O incluso golpear. Siempre nos gusta usar la técnica de primero reprimir y luego elogiar. Pero lo que no sabemos es que solo se necesita la valentía de dar un paso para contraatacar. Y eso es todo. Pero no podemos hacerlo. Cuando una persona lleva mucho tiempo sufriendo violencia doméstica y no está dispuesta a irse por el bien de sus hijos. De hecho, esta situación es muy lamentable. En cuanto terminé de hablar, vi a muchas mujeres en el lugar derramando lágrimas. Quizás todas habían resultado heridas, al igual que sus familias. Pero era por el bien de sus hijos. Todavía no podían dar el paso del divorcio. Después de terminar la entrevista, recibí una llamada de Cedric. Me pidió que lo esperara en el parque. Después de fijar la hora, tomé un coche hasta el lugar que me indicó. A lo lejos, lo vi sosteniendo un ramo de flores. El lago del parque estaba tan tranquilo como siempre. Nuestras miradas se cruzaron inesperadamente. A través de sus ojos vi un mar. Un mundo en paz. Y un claro reflejo de mí mismo. Caminó hacia mí desde el otro lado. Con una postura elegante y una amplia sonrisa. Fin.